Dice su señoría si hubo problemas de coordinación. Yo creo sinceramente, señoría, que unas fuerzas de seguridad del Estado, que en un periodo determinado pueden poner encima de la mesa, con hechos, con cifras, con datos, con operaciones, lo que pueden poner las fuerzas de seguridad y la Guardia Civil durante estos 8 años en España, son unas fuerzas de seguridad que han hecho un buen trabajo. Y todas las tareas se pueden mejorar. Y todas las coordinaciones, naturalmente, se pueden mejorar. Mi afirmación es que se hizo un buen trabajo y que, desgraciadamente, no todo, efectivamente, se puede evitar. Y lo que yo quiero, señoría, es que se sepa la verdad. Eso es lo que pido. Eso es lo que quiero. Eso es lo que reclamo en esta comisión. Que se sepa la verdad y que se sepa toda la verdad. Y que no haya ni intoxicaciones, ni manipulaciones, ni engaños, ni mentiras que puedan impedir que se sepa la verdad. Porque hay muchos ciudadanos que hoy se enteran de las cosas efectivamente por los periódicos. Y hay muchos ciudadanos, por no decir la inmensa mayoría, que quiere saber toda la verdad. Que quiere saber la verdad. Y le he dicho antes, señor Llamazares, que yo estoy dispuesto a colaborar en la medida de mis posibilidades para que toda la verdad se llegue a saber. Y estoy convencido que se sabrá. Pero para eso hay que seguir trabajando y hay que seguir tomándose las cosas en serio. Le hago gracias, señoría, no sé si por el momento, en relación con la prevención y con los riesgos de las citas que tengo aquí. De momento le hago gracia de ellas. Pero estoy dispuesto a leerlas si es necesario. No, si no le estoy... No, por Dios, yo simplemente le hago gracia. No, si yo con la cita que he hecho ya de usted y con el recuerdo que tengo de los debates parlamentarios para hablar de la imprevisión y para hablar de los temas preventivos, con eso ya voy... Mire, señoría, supongo que la opinión pública tiene recuerdos distintos y el suyo, en ese caso, es muy intenso, porque usted se empleó muy a fondo para demostrar que eso que decía el Gobierno era una exageración, era un exceso, y que lo decía porque también nos convenía. Es decir, que a nosotros nos convenía todo. Lo de un lado, lo de otro, daba igual, con tal de decir el Gobierno es el culpable, que es lo único que le preocupaba a usted. Gracias, señor Aznar. Quería preguntarle otra vez en relación a las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado. No hay ni una sola instrucción, ninguna referida al terrorismo islamista, ni en el año 2002, ni en el 2003, ni en el 2004. Es decir, ustedes no dan una norma general a los fiscales con respecto a la amenaza de este terrorismo y, por tanto, la Fiscalía tiene, yo creo que, una materia importante en la que trabajar. Y en la que no tiene una orientación clara por parte del Gobierno. He dicho antes con respecto a los 50 informes que van en el sentido de la atribución cada vez mayor de una amenaza específica. Usted no alertó públicamente, a CEBES tampoco, y tampoco alertaron a las fuerzas políticas a las que ahora achacan una falta de solidaridad. En ningún momento trasladaron esa amenaza a la Comisión de Secretos Oficiales, que es el lugar donde debe estar. En relación a los explosivos, señor Aznar, un guardia civil, un alto cargo de la Guardia Civil compareciente ante esta comisión, ha atribuido a la normativa que usted modificó que abarató los costes para las empresas, pero que perjudicó a la seguridad del Estado. Esa es una atribución. Y de la misma manera, la Confederación de Empresarios de la Minería han dicho que ha derivado el control del uso de los explosivos desde la Guardia Civil a las empresas usuarias, provocando una significativa pérdida de la eficacia alcanzada en la seguridad pública. Algo tienen que ver ustedes también, no solamente lo que ha dicho con respecto a la legislación general. Creo, señor Aznar, al igual que en esta materia, en la coordinación de la Policía y de la Guardia Civil y también en la capacidad de judicialización de los casos que se produjeron en Asturias o también con respecto a personas que colaboraban, confidentes que colaboraban y terminaron siendo terroristas, que algo tendrá usted que decir, señor presidente. El secretario de Estado dijo que era un desastre. Usted ha hablado de fallos individuales. En estas preguntas no se atribuye responsabilidad corporativa o institucional a la Guardia Civil. Se atribuye responsabilidad a la dirección política en materia antiterrorista, en materia de antiterrorismo islamista.
en la que ustedes creían que colaboraban a nivel internacional, pero no establecieron una prioridad interna en materia de política antiterrorista. Esa es la pregunta, o las preguntas que le vuelvo a hacer para que me responda si hubo instrucciones, si la legislación realmente provocó esa relajación del control de explosivos, si la coordinación era la que debía haber o era una coordinación más deficiente. Y aquí no se trata de atribuir responsabilidades colectivas a la Guardia Civil, que ya se han encargado ustedes de hacerlo, sino de buscar si hubo fallos y si se pueden mejorar esas medidas en política antiterrorista. Veo que su señoría sigue insistiendo en lo mismo. Permítame que le diga. 26 de septiembre del 2001. Ningún error sería más grave que el de considerar que lo mejor es mirar hacia otro lado, ignorar lo ocurrido o dedicarse a buscar motivos que lo expliquen. Tenemos sencillamente la obligación de defender nuestras sociedades. Quien piense que puede comprar su seguridad se equivoca. Quien piense que puede estar al margen de lo que es la amenaza del terrorismo se equivoca. Y quien piense que puede vivir sin la expresión de solidaridad y sin el compromiso en lo que es la lucha antiterrorista, en mi opinión, también se equivoca. Por eso es muy importante no establecer diferencias entre lo que se llama terrorismo internacional y terrorismo nacional. 26 de septiembre de 2001. 11 de septiembre del 2002. España no puede ser ajena a ello, ni tampoco a la lucha de quienes pretenden librar al mundo de ese riesgo. Estaremos siempre con aquellos que como nosotros y con nosotros luchan por la causa de la libertad y contra el terrorismo. Quien defienda lo contrario tiene que decir si está dispuesto a esperar que pueda surgir otro golpe u otro atentado sangriento del terrorismo internacional o del de otro país en cualquier parte del mundo. Lo tiene que decir. Y yo, señoría, no diré eso. Diré que estamos al lado de los que quieren evitar amenazas en el mundo. 5 de noviembre del 2003. Lo que sostiene el Gobierno, señor Llamazares, porque el 5 de noviembre del 2003 le contestaba usted en la sesión de control, lo que sostiene el Gobierno y lo que yo he sostenido es que ante la comprobación y ante la posibilidad de una acción terrorista contra nuestro país o contra compatriotas nuestros, no solamente es legítima una intervención anticipatoria, sino que es obligada. Y eso lo voy a defender, señoría, en todo caso. Excuso decir, señoría, que es exactamente lo contrario de lo que usted defendía. Pues bien, las estrategias comunes que se hacen en la Alianza Atlántica, en la Unión Europea, bien las propias estrategias de España, hablan y van en la misma dirección. Es decir, que no solamente hay que esperar a que uno venga a ser golpeado en nuestro país o el país de alguien, sino que hace falta actuar y evitar las posibles acciones de los grupos terroristas. Yo era un exagerado, señor Llamazares. También los detenidos en Barcelona y otras comarcas de Cataluña no tenían ninguna vinculación con el terrorismo. Todo era una invención, todo era una manipulación del gobierno, todo era una mentira del gobierno, porque era lo que le convenía al gobierno. Por eso el gobierno y por eso el presidente del gobierno decía estas cosas. Justamente. Lo que teníamos que haber hecho era haber hecho caso de su teoría de la prevención y también haber hecho caso de sus recomendaciones para poder evitar posibles atentados islamistas o de otra naturaleza. Pues mire, señoría, yo creo sinceramente que no. Y le vuelvo a decir que cuando las fuerzas de seguridad detienen en nuestro país, y si las detienen es también con autorización y con disposición judicial, a 120 terroristas islamistas, es que se está actuando contra el terrorismo islamista. Y si España puede decir que es el país que más islamistas ha detenido, es porque está actuando con el terrorismo islamista. Y si me dice, si es posible que esas actuaciones, pues provoquen también determinado tipo de reacción, pues es posible, señoría. Nosotros actuamos contra las células islámicas y produjimos estas detenciones porque nos preocupamos por esto. No nos preocupábamos de otras consideraciones, señoría. No hacíamos ni frivolidades ni banalidades con el detergente que resultaba ser napalm. No, no. Nos ocupábamos de esto y deteníamos a la gente. Y mientras algunos se dedicaban, señoría, a la pura y dura agitación, las fuerzas de seguridad dirigidas por el ministro del Interior detenían a los que fueron luego algunos
autores materiales de este atentado. Porque estaban dedicadas a eso. No estaban dedicadas a la manipulación. A la manipulación se dedicaban otros. Ni a la mentira se dedicaban otros. Ni a la exageración, que se dedicaban otros, ni a la banalidad, que también se dedicaban otros, señoría. Sí, después de sus acciones preventivas en Irak, ¿hoy se puede considerar que el mundo es más seguro? ¿Es más seguro el mundo y estamos más seguros en nuestro país frente al terrorismo islámico? ¿O lo que se ha provocado es una mayor inseguridad, señor Aznar, con su política preventiva? Según dice el decreto ley que el Gobierno manda a esta Cámara para su ratificación, además de estar amparado en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, España lo que envió a esa acción preventiva fue exactamente una ayuda humanitaria. Fue el buque Castilla y la fuerza de protección del buque Castilla. No le he preguntado eso, le he preguntado si ahora estamos más seguros después de la guerra de Irak. No tengo la menor duda de que el mundo es mejor sin el dictador Saddam Hussein, responsable del asesinato de cientos de miles de personas, señor. No tengo la menor duda. Mejor situación frente al terrorismo islamista. Ni tengo la menor duda de que efectivamente esa intervención y esa situación, que espero que salga bien, por el bien de todos y por el bien de la democracia y de las libertades en el mundo, que al final salga bien, no tuvo nada que ver con los atentados en España. Nada que ver. Señor Aznar, ¿por qué después del atentado del día 11 no convocó inmediatamente al gabinete de crisis y elaboró el plan de emergencia, sino que tuvimos que esperar más de una semana para que se convocara el gabinete y se elaborara el plan de emergencia? Convoqué, señoría, un gabinete de crisis. Nos dedicamos a las prioridades que ya le he dicho. Le he dicho ya 4 veces o 5, pero estoy dispuesta a decirlas todas las veces que sean necesarias. Y todavía no he escuchado que nadie me diga, pues yo no estoy de acuerdo con sus prioridades, o me parecen unas prioridades equivocadas. Y los planes de emergencia, naturalmente, había que hacerlos después. Había que hacerlos después en función de las circunstancias y teniendo en cuenta también que el gobierno era un gobierno que estaba en funciones, señoría. Era un gobierno en funciones. Y nosotros lo que le puedo asegurar es que ya no dimos, en ese sentido, señoría, no creo recordar, no tomamos ninguna decisión que no tuviese el aval de los que iban a ser gobierno, de los que iban a formar gobierno. Yo por lo menos no la recuerdo, en esos temas. Si la prioridad lo que me dice es si yo asumo yo de las decisiones, todas las responsabilidades, señoría. De las decisiones que yo he adoptado siendo presidente del gobierno, toda la responsabilidad. Otra cosa distinta es que usted no esté de acuerdo con decisiones que yo puedo haber tomado. Pero si me pregunta si las decisiones fueron correctas en un momento determinado, le quiero decir que en mi opinión sí fueron las decisiones correctas. Entonces, si me dice usted, mire usted, ¿por qué no se reunió la comisión delegada? Porque consideré que no era necesario. Y a juzgar por lo que transcurrió entre el 11 y el 14, en los efectos que eran prioridades del gobierno, no creo haberme equivocado. Si la prioridad, como usted ha dicho, una de ellas era evitar un nuevo atentado, ¿cómo se retrasa tanto la elaboración del plan de emergencia? No, perdone, lo que yo he dicho es que la preocupación que nosotros teníamos después de ese ataque es que hubiera más ataques, que pudiese existir el riesgo de más ataques. Y eso comprenda usted que es una responsabilidad, una sensación de mínimas... no es la primera vez que la he tenido, pero es de mínima responsabilidad por parte de un gobernante. Cuando se desencadenó la campaña brutal contra cargos electos en el País Vasco, sinceramente no sabíamos. Dice, el gobierno y las fuerzas de seguridad tenían, digamos, el temor, por decirlo de esa manera, de que pudiesen producirse nuevos ataques. Pues sí, ¿por qué no? Teníamos esa preocupación. Y es una preocupación lógica y es una preocupación natural. Pero eso, señoría, no se combate, créame usted, con lo que usted dice de no sé qué plan de emergencia. No, no. Ni con una comisión delegada para asuntos de crisis tampoco, créamelo. Se combate tomando decisiones, haciendo las decisiones operativas y haciendo las decisiones desde el punto de vista funcional lo más eficaces posibles. Y haciendo que los responsables estén ocupados exactamente de lo que tienen que estar ocupados. Y de esa manera, en esos días, juzgado con esas circunstancias,
El Gobierno hizo lo que tenía que hacer. Y estoy muy convencido de eso. Y eso es lo que le puedo contestar a su pregunta. Si la prioridad o el temor es un nuevo ataque, ¿cómo, vuelvo a repetirle, el Gobierno no prioriza también el plan de emergencia y cómo, por el contrario, lo que hace es convocar movilizaciones en todas las capitales de España que requieren un importante esfuerzo de las fuerzas de seguridad, cuando el objetivo, según el Gobierno, era evitar un nuevo ataque terrorista? No, señoría, yo he dicho que tenía la preocupación. El objetivo del Gobierno y la preocupación del Gobierno es que no se produzca un ataque terrorista. Y en ese momento que se había producido un ataque terrorista terrible, podíamos tener la preocupación de que se produjese otro, señoría. Eso es algo tan de sentido común y de tan sensibilidad, no solamente para el gobernante, que para una persona que me cuesta trabajo explicarle que usted me lo pregunte. Es que es absolutamente evidente. Como uno tiene la sensibilidad, evidentemente, de decir lo primero de todo son las víctimas. Pues claro que sí. Lo primero de todo será intentar evitar que se produzca un atentado. Y eso se produjo. Yo quiero recordar que las fuerzas de seguridad estaban en sus despliegues máximos. Estaban en sus despliegues máximos. Lo que luego se acuerda, señoría, si la memoria no me falla, es que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas participen en determinadas tareas. Y eso se acuerda después del día 14. Y ahora permítame, porque claro, aquí se echa la vista atrás cuando uno quiere. ¿Qué es lo que yo tuviese que haber escuchado si el Gobierno llega a tomar la decisión de que las Fuerzas Armadas participen en algunas acciones durante esos días? O sea, si el Gobierno ha sido acusado de lo que ha sido acusado, que es de golpe de Estado, de vulnerar los principios democráticos, de alterar la Constitución, de mentir, de engañar, de manipular, de ocultar pruebas, si además de eso se nos ocurre decir, oiga, vamos a que las Fuerzas Armadas salgan a realizar funciones de seguridad. Pues fíjese, no lo quiero ni pensar. No lo quiero ni pensar. ¿Qué es lo que usted mismo nos hubiese dicho? Por ejemplo, yo aquí, cuando le he dado los datos de este decreto ley, he omitido una cosa, no voluntariamente, sino involuntariamente he omitido una cosa, ¿no? La diferencia entre la operación que el Gobierno dice que estaba ahora amparada por la resolución de las Naciones Unidas y la que no estaba amparada, del año 90 al año 2004, tiene esa evaluación. Estará amparada o no estará amparada, ¿no? Pero tiene otra muy importante. Las Fuerzas Armadas que iban a la segunda, a la del 2004, eran totalmente profesionales. En la primera había soldados de plazo. ¿Por qué? Porque había servicio militar entonces, cosa que nosotros suprimimos. Ahora, le digo, no le quiero decir con todo y con eso lo que usted hubiese dicho si nosotros hubiésemos tomado esa decisión. Y no creo, por lo que pasó en España, que nos equivocásemos, señoría. Ni antes ni después. En ese tema. No lo creo. Termino, señor expresidente del Gobierno, señor Aznar. Quiero recordarle únicamente que usted convocó a raíz del asalto a Perejil, también el 11 de septiembre, también en la catástrofe del Prestige. En todas esas ocasiones convocó el gabinete de crisis. Extrañamente, curiosamente, después del mayor atentado que sufre nuestro país, usted no convoca al gabinete de crisis. Usted no aprueba el plan de emergencia. Usted lo que hace fundamentalmente es una labor de desinformación que significa una discrepancia de fondo con respecto a las investigaciones policiales. Las investigaciones policiales van con un tiempo y la información por parte del Gobierno van con otro. Y además usted convierte una hipótesis inicial, lógica, que es la hipótesis de ETA, en un dogma. Y de dogma en una atribución inexcusable. Y lo hace a los medios de comunicación, lo hace a las embajadas, lo hace prácticamente a todo el mundo. Señor Aznar, en esta ocasión hay que decir que ustedes desinformaron en ese proceso. No se escude usted en la sociedad civil atribuciones que están de más, sino que céntrese básicamente en su responsabilidad política. Y ante esta comisión usted parece que no tiene ninguna responsabilidad política.
Señoría, yo me centro en todas esas cosas y en muchas más, pero le puedo decir que, mire, si usted dice que el Gobierno no dio la información que debía, demuéstrelo. Claro. Pues dice, usted eleva a categoría de dogma, ¿no? El que lleva a categoría de dogma es usted. Usted dice, el Gobierno no dio la información que tenía. Yo le digo que dio la información que tenía. La que tenía. La que no tenía, no la dio. La que tenía, sí. La información, la desinformación, lo que no existía, de eso ya se encargaron otros de hacerlo. Entre otros usted. ¿Por qué me pide a mí cuentas? Pídame cuentas de lo que yo haya dicho, o de lo que yo haya hecho. Entre otros usted. Pero, señoría, el Gobierno dijo en todo momento la información que tenía. ¿Por qué voy a elevar yo a categoría de dogma una cosa como usted dice y luego trasladar toda la información y todos los resultados de las investigaciones que me dice? Es que es absurdo. Dígame usted en qué momento, un dato, un día, un momento de esos 3 días en los cuales el Gobierno retrasó, manipuló, ocultó una información. Dígame uno. Porque yo le voy a decir que no existe, señoría. Porque mintieron otros, y engañaron otros, y manipularon otros, señoría. Eso es muy claro. Y en consecuencia, le vuelvo a decir, el Gobierno de entonces y su presidente tiene la tranquilidad de conciencia de haber designado unas prioridades, de haber hecho lo que debía hacer y de haber contribuido en la medida de sus posibilidades a que la seguridad, la normalidad, la atención a las víctimas, la investigación avanzase durante todos esos días. Y de eso, señoría, no vamos a pedir perdón y no vamos a pedir excusas porque hicimos con tranquilidad de conciencia lo que creímos mejor para los españoles. Señor Aznar, uno no, 2 o 3 datos. El jefe de la investigación, Jesús de la Morena, declaró en esta comisión que en la noche del 11 de marzo las pesquisas se inclinan hacia el terrorismo internacional. Pedro Díaz Pintado, en una conversación con el juez Garzón, esa misma noche, considera que entre ETA y la pista islámica se está ya al 50% apuntando hacia el sur. Y Garzón declara aquí, ya no tuve dudas a partir de ese momento. Otra información más. El jefe superior de la Policía de Madrid, Fernández Rancaño, dice en esta comisión, una vez analizada la tarjeta, el viernes por la mañana, aquí es cuando se puede determinar que estamos ante una actividad de carácter integrista. Antes se podían barajar otras hipótesis. Ustedes, hasta el sábado por la tarde, no reconocen que existe una hipótesis solvente como es la hipótesis islamista, sino que únicamente hablan de la certeza, de la prioridad de la organización terrorista ETA. Es decir, desinforman. Desinforman porque es verdad que informan de todo, pero siguen manteniendo en todo momento y contra toda prueba la prioridad de ETA hasta prácticamente la convocatoria electoral. Muchas gracias, señor Llamazares. Con la intervención del señor Aznar terminamos el turno de su grupo. Mire, yo lo que no voy a decir, señoría, es que el Gobierno conocía el contenido de la furgoneta la mañana del jueves, sencillamente porque no es verdad. Y quien lo ha dicho es el que ha mentido. Yo tampoco voy a decir que el Gobierno conocía la existencia de suicidas sencillamente porque no es verdad. Y el que dijo lo contrario mintió. Yo tampoco voy a decir que había un vídeo hecho desde por la mañana cuando se hizo por la tarde, porque no es verdad. Y quien dijo lo contrario mintió. Y yo le voy a decir que dijimos, en todo caso, lo que nos dijeron los servicios de seguridad. Y le estoy diciendo la verdad. Punto por punto. Y paso a paso. Y en esta historia, si se hablan de verdades y se habla de mentiras, cuando se hable de mentiras, señor Llamazares, no mire usted, por favor, en esta dirección. Otros fueron los que mintieron.